Ok. Voy a compartir. Ahí está. Bueno, vamos a empezar con este tema nuevo de ficheros de texto. Cuando diga fichero, ustedes tómenlo como sinónimo de archivo. Lo que son archivos, ¿no? Los archivos comunes que conocemos. Y nosotros nos vamos a centrar en los archivos de texto en particular. En general, hay dos distinciones: archivos de texto y archivos binarios. Los de texto son estos que tienen solamente texto plano, y los binarios se podría considerar, por ejemplo, un archivo como por ejemplo una imagen. Por ejemplo, esta imagen. Un archivo que adentro tiene datos binarios y que representan esta imagen. Y yo, si lo llevo a abrir, no sé si se puede. Por ejemplo, yo voy a intentar cambiarle. Si yo le intento abrir a esto como no sé si me va a dejar, pero lo intento abrir con un archivo de texto, y van a ver que hay esto que parece XML, un formato de metadatos, y el resto, fíjense, esto es lo que sería la imagen, nada más que, como es un archivo binario, y yo lo abrí con esto que es de texto, y lo intenta convertir en texto, digamos, como le parece, en cierto decodificación, pero no se entiende nada, ¿no? No son datos que uno pueda entender. Es un archivo binario. Pero nosotros nos vamos a centrar en archivos de texto. Si bien Python también puede abrir archivos binarios, nos vamos a centrar en archivos de texto como este. Vamos a ver tres tipos. Primero, de texto plano así común, sin ningún formato interno, solamente yo escribo. Y vamos a ver dos formatos más. Uno es el CSV y el otro el JSON. El CSV es un formato que... eh, y todos son de texto, ¿no? Los tres formatos, los tres archivos son archivos de texto, nada más que los CSV tienen un formato que se puede interpretar como una tabla de Excel, o sea, filas y columnas. Y los JSON es un formato que puede representar varios tipos de datos por dentro, ¿no? Puede ser una lista, o una cadena, o entero, o un array, y ya lo vamos a ver. Pero bueno, ¿cuál es la idea? ¿De dónde salen los archivos? Al principio las computadoras solamente ejecutaban, ¿no?, órdenes. Pero llegó un momento en que yo quería guardar el resultado de algo, eh, para que persista para la próxima vez que yo vaya a usar la compu, ¿no? Eh, entonces, de ahí salió el concepto de ficheros, ¿no? Antes las computadoras, digamos, solo tenían, digamos, por ejemplo, una unidad de procesamiento, digamos, y tenía una memoria, que es lo que sería la memoria RAM, digamos, que es una memoria que se usa para ejecutar, digamos, las órdenes, pero que esa memoria, una vez que yo la apago, o cierro el programa, o apago la computadora, se borra, ¿no? Esa es la memoria RAM, es una memoria volátil, se le dice, porque no es persistente, no. Lo que yo guardo ahí, lo uso para cuando yo estoy usando un programa nada más. Por ejemplo, nuestros programas, yo creo variables, eh, y esa variable se va a guardar en la memoria RAM, y va a vivir ahí hasta que yo cierre el programa, digamos, y esto se borra, digamos, no persiste. Bueno, a partir de que nosotros queríamos guardar, se quiso guardar la información, que empezó a existir la idea de una memoria permanente, digamos, que en nuestras computadoras sería como el disco duro, digamos, el disco rígido. Por ejemplo, en los celulares sería el almacenamiento interno, que le llaman, y donde yo puedo guardar archivos, digamos. Yo puedo crear archivos y guardar ahí mis datos. Esa es
una de las formas. La otra forma sería guardarnos datos en una base de datos. Eso ya lo vamos a ver la clase que viene. Hoy nos centramos solo en archivos, o en ficheros. Pero nada, la idea es que dentro de nuestra memoria, digamos, nuestro almacenamiento interno, yo puedo crear estructuras, digamos, con carpetas. Ustedes ya lo deben conocer todo, que en Windows yo tengo carpetas, puedo crear directorios, y adentro de directorios poner archivos o poner más directorios. Y en definitiva lo que yo voy formando es esta jerarquía, ¿no? Primero tengo la unidad, luego una carpeta, otra carpeta, otra carpeta. No sé si se alcanza a ver eso, pero esa es la idea, digamos. Yo tengo toda una ruta que me va indicando a dónde está un archivo o una carpeta. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera referirme a este archivito, eh, este que se llama módulos, eh, si yo quiero referirme a ese directamente desde cualquier lado, yo necesito usar la ruta entera, ¿no? Que sería una cosa así, .txt. Entonces yo así puedo hablar de ese archivo en particular. Eh, Todo esto que está acá, digamos, sería la ruta, y este sería el nombre del archivo, y esto que está acá es la extensión, ¿no? Que ya vimos que pueden ser de distintos tipos, puedo tener archivos TXT, o PDF, o .doc, o MP3, y así, seguimos, JPG, lo que sea. Se le da los archivos. Eh, y bueno, Python nos da una forma, nos brinda una forma de poder nosotros leer archivos, modificarlos y crearlos también, si no existen. Eh, y vamos a ver cómo se hace todo eso, pero con archivos de texto solamente. Eh, y bueno, para eso hay una función que se llama open, que si ustedes se vienen acá a las que yo les dije que son las funciones de primer orden o de primer nivel, o las reinas, van a ver que acá hay una que se llama open. Esta es la función que se usa para abrir archivos, ¿no? Abrir archivos, perdón, en castellano. Eh, Abre el archivo, yo acá, este file, este parámetro, sería la ruta y el nombre del archivo, y devuelve un objeto. Volviendo a lo de programación orientada a objetos, Python ya se maneja con objetos, y esta función me devuelve un objeto. Me devuelve un objeto con el cual yo voy a poder hacer ciertas cosas, ¿no? Eso es lo que yo le tengo que pasar, el nombre del archivo, y también en principio tendría que pasarle un modo que le va a indicar a Python cómo abrir el archivo o para qué yo lo estoy abriendo, ¿no? Hay varios modos. Mandándole una cadenita con una R sería el modo de lectura, y como dice acá es el modo por defecto. Por lo tanto, si yo lo omito, siempre se va a asumir que es el modo de lectura. Después tenemos un modo de escritura, que abre un archivo. Si ya existe el archivo, lo abre para, y nos va a permitir que lo podamos escribir en el archivo. Pero si el archivo ya existe, lo va a sobreescribir. Eso téngalo en cuenta. Eso hace la W. Y otro que vamos a ver es la A. Eh, la A la usamos cuando queremos abrir un archivo y queremos escribir en el archivo, pero esto nos va a hacer que podamos agregar más cosas al final del archivo. ¿Mm? Eh, si no existe, creo que lo crea también, así que es bastante útil. Entonces veamos el ejemplo que nos da la teoría, y una cosa antes. Acá la teoría hace este import, pero que sepan que esto no hace falta, ¿no? No hace falta porque, como yo les dije, eh, esta función es una función reina, o sea que está disponible sin que yo necesite importar nada. Por lo tanto, esto no hace falta.
yo puedo usar open directamente. Pero bueno, veamos en este caso vamos a ver un ejemplo para crear un archivo y escribir. Entonces veamos cuáles son las, las cosas que va a hacer este pequeño script. Primero, va a crear una cadena de texto, ¿no? Fíjense que esto es nada más una variable. Yo creo una cadena con un texto, y especial atención a este carácter que habíamos visto que era para indicar el enter, un retorno de carro. Nada más que en Python yo lo pongo así, y escribo toda una sola línea. Luego, lo que hace es ejecutar esta función open que dijimos, y como les digo, primero le indicamos cuál es el archivo que queremos abrir. En este caso, el archivo, si no existe, lo va a crear, y le indicamos el modo. En nuestro caso, W sería para escribir, ¿no? Queremos que se pueda escribir. Si ustedes, por ejemplo, quieren ejecutar esto en su casa, por ejemplo, aquí adentro tendrían que poner toda la ruta del archivo, digamos C2 punto barra, para indicar dónde quieren que esté el archivo ese, si es que ustedes quieren indicarlo. Pero si ustedes no indican todo el camino y ponen solamente el nombre con la extensión, se va a crear en el mismo lugar donde se está ejecutando ese script. Y enseguida vamos a ver el ejemplo ese, lo hacemos en mi compu si quieren. Y bueno, pasemos a lo siguiente, que es directamente la escritura, ¿no? Fíjense, yo les dije que open devolvía un objeto tipo archivo, del tipo archivo, y yo lo voy a guardar en una variable, ya le voy a poner fichero, y ese objeto puede ejecutar ciertos métodos, ¿no? Por ejemplo, este método write del archivo, que recibe una cadena de texto. Este texto es mi cadena que yo definí acá arriba. Entonces yo le paso esa cadena de texto, y lo que hace esto es escribirla en el archivo, ¿no? Teóricamente, y ya vamos a ver por qué teóricamente. Y finalmente, y lo más importante, es cerrar el archivo. ¿Qué pasa con esto de cerrar? Lo tienen que hacer siempre que abra un archivo, hay que cerrarlo. ¿Por qué? Porque puede ser que si ustedes no lo cierran, pueden pasar dos cosas, ¿no? Uno, si yo estaba intentando escribir en el archivo, si yo no lo cierro y cierro mi programa de Python antes de poner cerrar, es posible que los cambios que yo quise escribir en el archivo no se reflejen. Eso es una. Y otra cosa es que si yo no pongo close, quizás, y cierro todo, quizás la próxima vez que yo venga a intentar abrir ese archivo, no me deje, porque quedó abierto de la anterior vez. Entonces es un problema eso. Entonces siempre hay que cerrar el archivo. Y ya vamos a ver una forma fácil de hacer todo esto sin estar escribiendo tanto. Pero bueno, más o menos se entiende eso. Ahora veamos un ejemplo directamente. Fíjense que yo no voy a copiar esto del principio. Esto de acá arriba no lo voy a copiar porque no hace falta. Y vamos a ver el ejemplo. Voy a borrarla. Y vamos a hacer estas líneas, ¿no? Crear la variable. Esto no, si yo agarro y meto esto acá directamente, no hace falta crear la variable, pero bueno. Y antes de hacerlo, hablé un poquito del Colab. En el Colab, como sabemos, se está ejecutando en los servidores de Google, ¿no es cierto? Google nos presta como un pequeño entorno donde va a haber un intérprete de Python, y nosotros podemos probar este código, correr nuestro código, y también nos da como un pequeño entorno donde podemos usar archivos. Bueno, acá yo ya lo había estado probando esto. Vamos a borrar todos estos para que no...
no nos mezclemos. Y vamos, voy a correr esto, que lo que va a hacer es crear el archivo, porque no existe. Esta es nuestra carpetita donde se ejecuta todo. Por lo tanto, acá no hay ningún archivo, solo hay una carpeta. Entonces, si yo ejecuto esto, se va a crear, ¿no? Porque yo le puse W. Y esto lo va a crear si no existe, y si sí existe, lo sobrescribe. Entonces, le voy a dar play. Bien, no me dio ningún error. Abrí el archivo, escribí 2 líneas. Esta string son 2 líneas. Y lo cerré. Entonces, si yo me voy acá, y le hago doble clic a esto, me deja ver lo que es el archivo, ¿no? Este fichero.txt, que son esas 2 líneas que yo dije que iban a escribir. ¿Mm? O sea, acabo de escribir, crear ese archivito, lo acabo de crear, y meterle ese contenido, ¿no? Si quieren, vemos cómo sería si yo estuviera, digamos, acá en mi compu, digamos, y yo acá voy a crear un archivo, ¿no? Un archivo de Python, donde yo voy a ejecutar exactamente lo mismo. Va a ser mi archivito. Y entonces yo, y mira, voy a copiar exactamente de Colab para hacer lo mismo, digamos. Fíjense que acá yo estoy, les muestro lo que tengo en la carpeta. Acabo de crear ese archivito prueba y ya lo creó. Entonces yo tengo esto. Se copió con todo esto. El mismo ejemplo tal cual del Colab. Lo voy a correr y vamos a ver lo que pasa. Bien, ahí se corrió. Fíjense que creó ese archivito, ¿no? Fichero.txt, el mismo que yo estaba haciendo, y si yo lo llevo a abrir, ahí está, ¿no? Me puso las mismas líneas, las 2 líneas que yo le dije, y lo creó. Eso es lo que hace el write, el open con W, crea el archivo. Y para que vean, ¿dónde quedó? Para que vean lo que yo les decía, de que si ya existe lo sobrescribe, le pongamos otra cosa. Y yo voy a correr de nuevo esto, y el fichero existe, ¿no? Ya existe, y lo voy a correr de nuevo. Ahí lo corrí, y ahí está mi archivo, pero cuando yo lo abra, voy a ver que ahora dice otra cosa, ¿no? Es porque lo sobrescribió el fichero que ya existía, digamos, el archivito. ¿Por qué? Porque yo lo abrí con W, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende todo eso? ¿Sí o no? No, no se entiende. Ok, Mauricio. Entonces ya sabemos cómo crear archivitos de texto con Python. Ahora vamos a ver cómo se leen, digamos. Imaginemos que el fichero ese, el archivo ya existe, y veamos cómo se hace para leerlos directamente. Yo voy a hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, le voy a poner archivo, ya que me gusta más el nombre, que fichero. Lo voy a abrir. Tengo que poner el nombre tal cual está, o sea, este nombre, fichero.txt. Y esta vez le voy a poner R. ¿Mm? Entonces, veamos qué dice la teoría sobre cómo leer un archivo. Bueno, simple. Simplemente ejecuto el método read del archivo, ¿Mm? y lo guardo en alguna variable. Por ejemplo, yo podría decir contenido es igual a archivo.read. ¿Mm? Y read lo que hace es
devuelve un string con todo el contenido del archivo. O sea que lo lee entero. Y después de esto le voy a decir algo que me olvidé de decirles recién, pero no importa, ahora se lo explico. Entonces hasta acá yo ya leí todo el archivo. Bueno, mi archivo es chiquitito, solamente tiene 2 líneas, pero bueno, me lo va a devolver como un string. Y yo podría, por ejemplo, mostrarlo al contenido, y lo que tengo que hacer al final, lo que siempre tengo que hacer, archivo.close, para cerrarlo. ¿Mm? Bien, hasta ahí yo ya podría ejecutar esto, lo va a leer, y me va a mostrar el contenido acá en Python. ¿Mm? Le doy play. Bien, lo leyó entero el archivo, son solo 2 líneas, pero bueno, lo leyó entero, y me lo mostró. ¿Mm? Acuérdense de que tenía el enter, ¿no? El retorno del carro, por eso me lo muestra en 2 líneas distintas, y está perfecto, porque si yo hago string, y hago algo, /n, otra cosa, y si hago print de esto, me lo tiene que mostrar en 2 líneas distintas, porque está la n acá. Bueno, lo mismo pasa aquí. El string que me pasó tenía la línea, así que me muestra en 2 líneas distintas. Bien, y ya sabemos cómo leer. Y bueno, como les decía, este R es opcional, porque siempre lo va a tomar como defecto para leer. Si doy play, lo sigue leyendo, ¿no? Ahora, eh, ¿qué pasa si... lo que le quería decir, que me olvidé de decirles antes de continuar, porque bueno, ahora enseguida vemos cómo agregar algo a un fichero que ya tiene algo, sin que se borre, porque esto lo que hace es borrarlo, sobreescribirlo. Que hay otra forma de abrir un archivo, que es mucho más conveniente, y que nos va a servir para no tener que estar poniendo siempre archivo.close, y es abrirla con la sentencia esta with. ¿Mm? Con esta letra, con esta palabra reservada, nosotros podemos decirle directamente open, por ejemplo, fichero.txt, y acá le ponemos as archivo, por ejemplo, o sea que le estamos dando un nombre. Esto lo único que hace es exactamente lo mismo que esto, hace esto, digamos. Acá hacemos una asignación, y bueno, acá también se hace una asignación, pero para este lado. Voy a abrir el archivo, y le voy a dar un nombre, y adentro, fíjese, obviamente, como todo en Python, tenemos que dejarle espacio, y acá podemos hacer lo que queramos con el archivo. Print también, si quieren. Y fíjense que yo no pongo close. Yo ya terminé, digamos, ya salgo. Por ejemplo, ahí ya salí del with. Esta sentencia ya está fuera, digamos, como todo en Python. Si no está indentado es porque ya salió. Entonces esto nos permite abrir y cerrar el archivo sin tener que estar escribiendo esto en close, ¿no? Si yo ejecuto esto, va a ser lo mismo que lo de arriba. ¿Bien? Exactamente lo mismo. Y bueno, está este print que yo le puse al final. Eso lo borramos si quieren. Pero en este caso me cierra el archivo sin que yo tenga que escribir close, ¿no? Eh, Esto es lo que se conoce como Context Manager, y también se lo puede usar con las bases de datos, porque la idea del Context Manager es agarrar cualquier cosa que yo necesite hacer algo al principio y algo al final, como en nuestro caso abrir y luego cerrarlo sí o sí. Bueno, nos permite hacer eso con esta sintaxis, digamos, con with. Nos permite hacer eso. Así que de ahora en más lo usemos a esto, porque esto como que nos va
a ser más propenso a un error, digamos, si en algún momento nos olvidamos de poner close. Bueno, no sé, dependerá de dónde lo estemos haciendo, que puede ser más o menos peligroso, abrir un archivo y no cerrarlo nunca. Yo creo que sobre todo en Windows es más peligroso. Creo que en Linux es más, te perdona más, digamos. Pero bueno, vamos a usar este método. Y entonces pasemos a ver cómo hacer para agregar, ¿no? Ah, y antes de eso, quería explicarles algo que también es muy importante y que, bueno, vamos a ver, tiene que ver con lo que quiero explicar ahora a continuación. Que dentro de un archivo de texto, en el momento que yo lo abro, existe una cosa que se llama el puntero. ¿Mm? El puntero de un archivo es como un cursor, digamos, que lo mantiene mi objeto archivo y que le dice en dónde está parado, digamos. Cuando yo lo abro al archivo, el cursor está al comienzo, digamos que esta línea azul es el cursor, es como una indicación nada más de dónde está parado, digamos, y desde dónde va a empezar a leer o escribir. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si ejecutamos esto, en el primer momento en que lo abrimos, acá, separa el cursor, eh, separa el cursor acá, al principio del archivo. ¿Mm? Entonces cualquier cosa que yo haga a continuación, lo va a tomar desde de ese lugar en donde está el puntero. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo siguiente que hago? Hago un read. ¿Mm? Este read lo que hace es simplemente copiar desde el lugar en donde está el puntero hasta el final del archivo. En nuestro caso, como recién lo abrimos, el puntero está al principio, por lo tanto el read va a leer todas las líneas hasta el final, y lo va a convertir en un string y me lo va a devolver. Entonces, eso es lo que hace, y en el momento en que termina de ejecutarse esta sentencia, digamos, esta instrucción, el puntero quedó acá. El puntero quedó al final del archivo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el puntero se va moviendo mientras yo hago algo con el archivo. Sea leer o escribir, cualquiera de los dos, el puntero va hasta el final, va siguiendo eso. Y como el read lee hasta el final, esto va a terminar con el puntero en el final. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, a ver, si yo hago, por ejemplo, esto lee, ¿no es cierto?, todo, y me dejó hasta este punto me dejó el puntero al final del archivo. Por lo tanto, yo vuelvo a hacer lo mismo, digamos, intento mostrar, y le voy a poner acá un mensaje. Fíjense, o sea que se cierra cuando se lee todo el contenido. No, 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 no. Se cierra cuando yo salgo del with. Pero fíjate que acá, hasta este punto, ya leyó todo el archivo, pero no se cierra, ¿eh? No se cierra. Esto solamente lee y me pone el puntero a donde terminó la sentencia esta. En este caso, como el read lee todo, me dejó el puntero al final. ¿Mm? Pero el archivo sigue abierto mientras yo esté dentro del with, el archivo está abierto. En el momento que salgo del with, ahí se cierra. Entonces lo que les quería mostrar es que yo hasta este punto leí todo y el puntero quedó al final. Entonces, ¿qué pasa si yo vuelvo a leer con un segundo read? ¿Qué pasa? Ahora vamos a ver qué es lo que me muestra, ¿no? Yo le voy a mostrar, voy a poner que me muestre qué es lo que leyó la segunda vez. Ahora le voy a dar play. Fíjate, la primera vez, que sería esta, lee las dos líneas, ¿no? Pero la segunda vez no leyó nada, ¿no? No encontró nada, no hay nada. Hay una, ¿cómo se llama?
es una cadena vacía, ¿no? Este contenido no encontró nada. ¿Por qué? Porque el puntero ya estaba al final del archivo, entonces no encontró más nada, entonces read devolvió nada, devolvió un string pero vacío. ¿Mm? Entonces yo quiero mostrar que hay y no me muestra nada, porque no había nada. ¿Mm? ¿Se entiende? Eso es lo que hace el puntero. El puntero se va moviendo dentro del archivo. ¿Se entendió, Santiago? Fíjate que Colab mismo me está diciendo que es un string vacío. ¿Mm? Bien. Entonces, vamos a borrar esto hasta aquí. Y antes de ver un poco de SIG, vamos a ver cómo agregar cosas a un archivo que ya existe, ¿no? Hasta ahora podemos crearlo. ¿Dónde está? Crearlo o leerlo. Lo veamos. Cómo se hace. Y yo les dije, ¿no? Cuando vimos aquí, que lo hacemos con la A, ¿no? Mandándole en modo A. Y lo probemos. Lo hagamos con with, así no tenemos que poner close después. Open fichero.txt. Le ponemos la A. ¿Y qué pasa? Este A lo va a abrir similar a la W, nada más que nos va a poner el puntero al final del archivo. ¿Mm? Por lo tanto, si yo llego a escribir, usar un write, por ejemplo, como hacía acá, se va a escribir al final del archivo a donde quedó. En nuestro caso, si vemos nuestro archivito, fichero, tenía solo esas dos líneas, ¿no? Y si yo lo abriese a este archivo con A, el puntero se va a parar justo aquí. ¿Se ve? Justo al final de la última línea, digamos. Ahí se va a abrir el puntero. Se va a situar, digamos, el puntero si yo lo abro con la A. Y eso lo podemos ver si yo, por ejemplo, aquí lo acabo de abrir con la A. Yo puedo ya imaginarme dónde está el puntero, está al final. Entonces, si yo llego a hacer archivo, .write, y por ejemplo le pongo, ¿qué era lo que decía la última línea? Decía segunda línea nada más, ¿no es cierto? Segunda línea, y entonces yo le puedo agregar algo que se escriba a continuación de eso. Segunda línea, archivo, qué sé yo. Ahora, si yo ejecuto esto, esta cadenita se va a poner a continuación de lo último que yo tenía. O sea, justo aquí, va a continuar escribiendo. ¿Por qué? Porque ahí es donde está parado el puntero. Y lo veamos. Esto yo ya lo podría ejecutar, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el with va a hacer que se cierre solo. Yo solo quiero escribir un poquito al final del archivo y después que se cierre. Entonces le doy play. Bien, ahí le di play. Ahora lo voy a abrir de nuevo. Y fíjense que me escribió justo esto a continuación de donde estaba. Yo le había dicho que el puntero había quedado aquí. Y efectivamente me escribió un espacio, o sea, todo lo que estaba acá. Espacio del archivo. ¿Mm? ¿Se entiende eso? Lo del puntero y cómo escribir a continuación, digamos. Cierro. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Eh, bueno, yo le dije que podemos leerlo con este método read, ¿no es cierto? Bueno, también hay otros métodos para leerlo y para ir leyendo como nosotros queramos, ¿no? Por ejemplo, hay un método que se llama readLines, por ejemplo, que en vez de leer, nosotros dijimos que el read solo me devuelve un string, ¿no? En cambio devuelve una lista, y esa lista, cada elemento de la lista es
una cadena que representa cada línea del archivo. En nuestro caso, el archivito solo tiene 2 líneas, por lo tanto, si yo ejecuto esto de readlines, este contenido va a ser una lista con 2 elementos. Esos 2 elementos van a ser 2 strings que cada uno tiene una línea, ¿no? Le doy play, fíjense, tal cual me devolvió una lista, tiene 2 elementos, cada una es una línea. Fíjense que la primera tiene el enter, ¿no? Porque ese enter es parte de la línea. ¿Mm? Bien, ¿se entendió eso? ¿No? Sí, ok. Entonces, por ejemplo, con este que habíamos hecho para agregar, le puedo agregar una línea más, ¿no? Pongo enter y esta es la tercera línea, por ejemplo. Si yo ejecuto esto, lo voy a abrir de nuevo. Ahí está, ahora tengo 3 líneas, ¿no? Eh, Entonces, antes de seguir le voy a mostrar qué es lo del seek. Si ven la teoría, aquí en un momento se pone a hablar de... Bueno, acá está lo que recién hicimos, de agregar con la A. Y, ¿qué dice? Ah, bueno, si le ponemos A más, eh, lo va a crear si es que no existe, ¿no? Si quieren lo probemos. Por ejemplo, yo voy a poner fichero 2. Yo pensaba que esta A te lo agregaba igual, ¿no? Pero a ver, veamos. Eh, a ver, lo probemos ahí. Quiero probar una cosa antes de... Si le doy play acá, funciona. Y acá lo creó, ¿no? O sea, este A con la más, con el más, hace lo mismo que lo que acabo de hacer, digamos. Eh, o sea que no hace tanta falta el más. Yo le pongo un nombre de algo que no existe. Si le pongo la W o la A, igual lo va a crear, ¿no? Si quieren lo abrimos y lo creó, ¿no? Bueno, esa era la idea de la A más. Si lo pueden hacer con el más si quieren también, es exactamente lo mismo. Bueno, en nuestro caso, bueno, pongamos un 3 para que lo haga. Bueno, y ahí lo crea, fichero 3, y lo creó, ¿no? Por eso es el A más. O sea, no hace falta tanto. O sea, si ustedes abren un archivo con la A y ese archivo no existía, no les va a dar error, digamos. Lo va a crear, digamos, de prepo. ¿Mm? Bueno, dejemos eso hasta ahí. Y les quería decir sobre seek. Bueno, resulta que eh, yo lo puedo mover al puntero, ¿se acuerdan de lo que era el puntero? Lo puedo mover a donde yo quiera. ¿Mm? Y con este método seek, yo lo muevo, digamos, muevo a dónde está apuntando. Cada línea es... Claro, exacto. Cuando yo hacía read lines, en ese caso sí. No sé si eso era lo que me preguntabas, pero sí. Cuando yo leo con read lines, cada línea es un elemento de la lista que me devuelve. ¿Mm? Ahí, ese es un elemento, coma, segundo elemento, coma, el tercer elemento. Eso es lo que hace read lines. ¿Mm? ¿Sí? ¿Todo? Bueno, como les decía, volviendo a lo del puntero. Yo tengo este método seek que lo mueve al puntero, ¿no? Me lo mueve. Si yo tengo mi archivito, yo le dije que cuando yo lo abro, el puntero está al comienzo. Pero si yo uso el método ese seek en el archivo y le pongo un valor ahí, ese valor me representa
un carácter. Por lo tanto, si le digo seek, por ejemplo, 6, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, y se va a parar acá el puntero. ¿Mm? Eso es lo que hace el método seek. Mueve el puntero nada más. ¿Mm? Hacia adelante, ¿no? Lo mueve hacia adelante. Si yo estaba acá, me lo mueve hacia adelante. Aunque en realidad nunca probé con números negativos. La verdad que no sé si funcionará. Pero bueno, si le pongo números positivos, me lo mueve al puntero hasta hacia adelante. Y lo podemos probar. Voy a borrar esto. Por ejemplo, bueno, volvamos a hacer uno que lea. Por ejemplo, este. No, este no. Este. Voy a poner acá abajo. Y lo voy a leer, pero en vez de leerlo, primero voy a hacer un seek. Acuérdense que seek es un método del archivo. Entonces tengo que decir archivo.seek y le voy a decir 7, por ejemplo. Entonces eso va a mover el puntero 7 lugares. Y luego yo voy a hacer, por ejemplo, un read. O sea que va a leer todo hasta el final, desde donde está el puntero hasta el final. Entonces, pensando bien qué es lo que va a hacer este programa, primero lo va a abrir, el puntero va a estar al principio, luego voy a hacer seek 7, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el espacio, y se va a parar ahí, y en teoría luego yo hago un read, por lo tanto debería leer todo a partir de ahí, hasta el final. ¿Mm? Así que lo probemos, a ver si hace eso. Va a leer todo el contenido y lo va a mostrar, ¿no? Y le doy play. Bien, era lo que esperábamos, ¿no? Bueno, lo probemos si querés, Eduardo. Eh, Pasó lo que estábamos esperando, ¿no? Se puso el puntero acá y leyó hasta el final del archivo, ¿no? Eh, Probemos lo que dice, ¿quién era? No sé, Eduardo. No sé quién era. Borremos esto. Sí, Eduardo. Le pongamos 700 y veamos qué pasa. Le doy play. No pasó nada. O sea, lo llevó al puntero hasta el final y cuando no hubo más lo dejó ahí al final. Luego leyó, pero la lectura no le dio nada, entonces mostró simplemente la cadena vacía. ¿Mm? ¿Ves? Me dice que el contenido no es nada, es una cadena vacía. ¿Mm? O sea que no me da error si lo muevo al puntero más allá de lo que existe en el archivo. Y a ver, che, voy a probar. Esto que no sabía si se podía. Le voy a dar un número negativo a ver qué pasa. O sea, lo voy a abrir, se va a parar en 0, lo voy a mover a 10 y después le voy a volver a 5 atrás, a ver qué pasa. Pero nunca lo probé. No, seek no toma valores negativos. Bien, bueno, aprendimos algo. Exacto, sí, no da error. Eh, entonces, recuerden entonces, seek solo se puede usar con valores positivos. Eh, bueno, y otra cosa, bueno, sí, no sé si se entendió bien, pero lo repito, cuando yo hago cualquier cosa que lea, va a mover, o que escriba, va a mover el puntero, ¿no? Por lo tanto, imagínense que yo no hago este seek, sino que hago, por ejemplo, un readline, que creo que no lo habíamos hecho hasta ahora, y les muestro qué es lo que hace el readline. Simplemente lee una sola línea. Si le doy play, esto me debería devolver solamente la primera línea, y listo, y nada más, ¿no? A ver, yo le voy a dar play. Bien, funciona. Este readline lee una sola línea y me lo devuelve como un string, ¿no? Pero ¿qué pasa? Este readline también mueve el puntero. Por lo tanto, si yo a partir de este punto vuelvo a leer algo, va a leer a partir de dónde quedó el puntero, ¿no? Entonces,
digamos que yo después de leer eso, voy a decir, voy a hacer en otro, voy a hacer el contenido, voy a volver a usar la variable, voy a leer todo hasta el final, y lo voy a mostrar. Bueno, pero antes voy a hacer una, para que se vea dónde se hizo uno y dónde otro. Entonces, eh, voy a leer la primera línea solamente, voy a mostrar esta raya, y ahí voy a leer el resto. En teoría, primero me debería leer la primera línea, y luego me debería leer a partir de acá, porque una vez que yo leí la primera, el puntero se quedó ahí. Lo probemos. Bien, funciona, ¿no? Me dio la primera línea, y luego el resto, cuando leyó, empezó a leer desde la segunda, desde donde quedó el puntero. ¿Se entendió? Cerrar esto. Entonces, creo que eso es casi todo lo que se puede hacer con un archivo de texto. ¿Qué dice? Bien. Bien, esto lo que muestra es que abrir un archivo que ya existe, pero no solo para leer, sino también para escribir. ¿Mm? Por lo tanto, si lo abro con R+, también puedo escribirlo. Porque, fíjense, ¿no? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, a este archivo hasta acá, yo lo abrí en modo R, porque no está escrito, pero era el default. Si lo abro en modo R, y yo en algún momento intento escribir algo, esto me va a dar error. ¿Por qué? Porque cuando yo abro el archivo en modo de lectura, simplemente no me da el permiso para escribir. Entonces esto va a dar un error. ¿Eh? No es escribible, digamos, traduciéndolo. No se lo puede escribir porque directamente no tengo los permisos, digamos, para escribir. ¿Mm? Por lo tanto, si yo puedo, por ejemplo, yo abro un archivo para, si en algún momento quiero hacer algún programa en el cual lo principal que yo quiero hacer es leer el archivo, pero por alguna razón, en ciertos casos, también quiero escribir algo al final, yo podría usar el modo R+, porque ese modo me va a permitir primero poder leerlo tranquilamente, pero si yo quiero también lo podría escribir, ¿no? ¿Qué es lo que hace esto? Escribe algo, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa si tengo un archivo y quiero cambiarle algo adentro? Bueno, ya vimos que con la W me lo pisaría, ¿no? Entonces yo podría usar este método con el modo R+, leer el archivo, modificar algo y luego guardarlo de nuevo, ¿no? ¿Cómo hago eso? Bueno, lo vemos acá. Le vamos a poner la R+, y voy a leer todo el archivo. ¿Mm? Voy a usar readlines, y si recuerdan, readlines me devuelve la lista, me devolvería esta lista, digamos, en este caso. Entonces yo teniendo la lista, eso, podría modificar algo en la lista. Por ejemplo, digamos que hasta ese momento, yo voy a copiar esto para tener una referencia nada más. Yo tengo esto, ¿no? Esto es lo que leí, esto es lo que está dentro de la variable contenido. Una lista, nada más, simplemente. Entonces yo quisiera, por ejemplo, modificarla. Entonces yo podría decir, bueno, contenido,
sub 0, que sería la primera línea, y la cambio y voy a decir es igual a primera línea modificada. Por ejemplo, esto lo que va a hacer es modificar la lista, ¿no? Y hasta ahí no hice nada porque la lista yo la tengo por aparte y el archivo está en otro lado, está guardado. Entonces, ¿cómo hago para guardar los cambios? Bueno, tendría que yo escribir al archivo. Lo que pasa, una vez que yo leí con readlines, ¿dónde está el puntero? Díganme ustedes, ¿a dónde está el puntero una vez que yo leí con readlines? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿No? Bueno, una vez que yo leo con readlines, el puntero va a quedar al final, ¿no? Y como queda al final, yo si empiezo a escribir a partir de ahí, se va a escribir acá, ¿no? Pero yo no quiero eso, yo quiero directamente modificar esto. Por lo tanto, yo lo que podría hacer es mover el puntero hacia el principio y de ahí escribir todo. Por ejemplo, le digo sig hasta 0, y luego sí yo podría hacer ahora. Fíjense que acá estoy usando write-lines. Hasta ahora nosotros solamente habíamos usado write para escribir. Pero hay otro método que es este, que se llama write-lines, que la diferencia con write es que write recibe una cadena, pero write-lines recibe una lista. Y nosotros ya sabemos que esta es una lista, por lo tanto podemos usar este método para escribir. Entonces, una vez que yo ejecuto esto, se va a modificar el archivo, y eso es todo lo que yo quería hacer, ¿no? Modificar la primera línea. Fíjense que si yo ejecuto esto, y voy a abrirlo de nuevo, se me modificó. Y de hecho, miren, se pegó la primera con la segunda. ¿Por qué? Porque yo aquí no le puse un retorno de carro. ¿Mm? Por eso quedó así. Quedó todo seguido. ¿Mm? Pero bien que se modificó. Se modificó la primera, que era lo que nosotros queríamos hacer. Esa es la forma de modificar un archivo de texto. Bueno, espero que se haya entendido eso. Y se ve que no sé si me están siguiendo o no. No me dicen nada. Eso es todo lo que podemos hacer con archivitos de texto básicos, ¿no? Son archivos básicos, gracias Gustavo. Ahora vamos a pasar a archivos que tienen cierto formato. Bueno, como dijimos, estos CSV también van a ser archivos de texto igual que los otros, nada más que van a tener un formato. ¿Qué quiere decir? Que por dentro van a ser distintos, digamos, van a tener ciertas cosas que, que lo van a hacer que se pueda leer de cierta forma. En nuestro caso, los CSV son archivos que por dentro nos representan tablas, digamos. Tablas con filas y columnas. Cuando nosotros lo abramos, vamos a ver que simplemente es texto en el que cada campo, digamos, está separado por comas o por punto y coma. ¿Mm? Se lo puede ver con punto y coma o con este símbolo de pesos o normalmente con coma. Yo tenía un ejemplito acá, pero no sé si lo borré. Creo que lo borré. Quiero mostrarles simplemente un... No, no importa.
Ya está. Este sería un archivito CSV, lo acabo de crear. Y si, fíjense que si yo lo abro con Notepad, un archivo de texto como cualquiera, ¿no? Fíjense que tiene un valor, una coma, otro valor, una coma y otro valor. Y abajo son los tres iguales, digamos, las filas. Es como que esto es una columna, esto es otra columna, y así, ¿no? Si ustedes se fijan que mi explorador de Windows me dice que esto lo puedo abrir con el Excel. ¿Mm? Si yo le doy doble clic, esto se abrió con el Excel. ¿Mm? Y me muestra los mismos datos, nada más que en una tabla de Excel. Para que vean, digamos, lo que se puede hacer, digamos, eh, con archivos planos de texto nada más. Un archivo de texto simple. Entonces, ¿cómo lo hacemos dentro de Python? Bueno, tenemos que importar este módulo, un módulo CSV específico para escribir estos archivitos. Y este módulo lo único que nos va a hacer, nos va a brindar un objeto, o varios objetos en realidad, ya vamos a ver todos, pero objetos que van a formatear el texto. ¿Mm? Eh, no sé si hacer este ejemplo así. Bueno, probemos. Capaz que, capaz que es medio complejo esto. Pero la idea básica, la verdad que acá ya los pierdo. No vamos a usar esto. A ver. Voy a mandar una sola. Le voy a mandar una sola tupla. No voy a usar esto. Porque después para que sea un poquitito más simple de entender. ¿Qué voy a hacer? Fíjense que es casi igual que un archivo normal. Nada más que yo le voy a dar un parámetro más cuando lo abra. Este parámetro es simplemente un indicador de cuál va a ser el carácter que cambie la línea. ¿Por qué? Porque en este tipo de archivos puedo poner otro carácter, digamos, eh, que me represente el salto de línea, digamos. ¿Por qué? Porque quizás yo quiera poner un enter dentro de un campo. ¿Mm? Entonces me convendría en ese caso particular de usar otro valor para la nueva línea. Pero nosotros lo vamos a dejar ahí porque vamos a hacer campos simples. Entonces, una vez que ya lo abrimos y entramos acá, le vamos a pedir al módulo CSV que cree un nuevo objeto. Este objeto es un objeto escritor, se le llama. Aquí se llama writer, en inglés, escritor. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a pasar nuestro archivo que acabamos de abrir, y le vamos a pasar esto que es el delimitador. Como yo les decía, los archivitos estos tienen un delimitador que nos dice dónde empieza y dónde termina un campo. En este tipo de archivo, por ejemplo, es la coma. ¿Por qué? Porque este archivo cuando se creó usaron de delimitador la coma, igual que acá. Entonces lo dejamos así. Entonces, ya tenemos nuestro objeto que va a escribir, y este objeto tiene un método que se llama writeRow, y ese método lo que hace es escribir una columna, digamos. Como lo vimos en el Excel, sería, quiero decir, una fila. ¿Mm? Row viene de fila, row significa fila, en inglés. Entonces va a escribir una fila. En nuestro caso, la que yo copié era esa. Y yo voy a escribir acá la fila, digamos. Voy a borrar todo esto porque no se entiende nada, ¿no? Entonces yo le estoy pasando una tupla, ¿no? Fíjense que lo que yo le estoy pasando a este método es una tupla.
Y con esa tupla, esto lo va a convertir en la fila, que en realidad simplemente son cada elemento, y le va a insertar una coma entre medio, y chao. Eso es todo lo que hace el CSV. ¿Mm? Entonces yo voy a ejecutar esto. Fíjense que yo me voy aquí y lo creo al archivo, ¿no? A este contacto CSV, que es el nombre que yo le di. Lo creo al archivito, y si yo lo abro, fíjense que me lo muestra, el Colab ya entiende lo que es el CSV y me lo muestra como una tablita, ¿no? En este caso tiene una sola fila, porque yo le puse una sola fila. Pero si hacemos el ejemplo entero, eso se entiende. Yo creo un objeto y le paso una tupla para que agregue una fila, digamos. Pero ¿qué pasa? Yo puedo querer meter un montón de filas. Bueno, esa era la idea del ejemplo este. Yo le puedo pasar una lista, por ejemplo, que tiene varios tuplas. Entonces yo, en vez de pasar unita sola, puedo decir, bueno, voy a hacer un ciclo, y en vez de pasarle esta sola tuplita, le voy a pasar cada una de las tuplas que están dentro de esa lista. Y si yo lo ejecuto a esto, fíjense, igual que siempre, cuando está la W, lo va a sobreescribir, ¿no? Entonces le doy play, y lo voy a abrir de nuevo. Ahí está en Colab, lo volví a escribir, pero escribió cada una de las tuplas, ¿no? Y las hizo una fila, que es el archivito que yo tenía acá, digamos, es el mismo, nada más que cuando yo lo veo con el Notepad, lo muestra tal cual es, ¿no? En texto plano, digamos. Esta vista que tiene el Colab sería como cuando yo lo abro con Excel, digamos, y me lo muestra con las columnitas del Excel, ¿no? Pero fíjense que es simplemente un archivo de texto plano. ¿Mm? Eso es lo que se puede hacer con CSV. Y hay más funciones. Esto es solo para crearlo y escribirlo. Pero bueno, si yo solamente quisiera leerlo, por ejemplo, y ahí cambia porque yo tendría que usar un objeto reader o lector. ¿Mm? Reader sería lector en castellano. Eh, y fíjense, es parecido, digamos, a la forma en la que lo leíamos con el archivo de texto plano, pero en este es como un poquito más complejo, porque yo tengo que usar el módulo, eh, tengo que usar el módulo CSV para poder usar este objetito. ¿Por qué? Porque bueno, este objeto es el que sabe cómo leer el archivo CSV, ¿no? Entonces lo usamos. Va a ser igual, fíjense, nada más que yo no le voy a poner W porque quiero leer, por lo tanto, si lo omito, se va a usar solamente el modo read. Y al igual que el writer, al reader yo le paso el archivo y le paso el delimitador. En este caso, el delimitador es el que tiene que tener nuestro archivo o sea, nosotros tenemos que saber cómo está hecho nuestro archivo. En este caso, yo ya sé que el archivo está separado por comas, entonces por eso cuando lo abro le digo, bueno, que use las comas para separar. Y la diferencia eh, con el otro modo es que este objeto reader, yo lo puedo usar como un iterable, ¿no? Si se acuerdan lo que era un iterable, significa que yo lo puedo usar directamente en un ciclo for. ¿Mm? Entonces yo puedo iterar sobre este objeto que leyó el archivo CSV, y puedo iterar directamente. ¿Mm? Por eso acá, en el ejemplo, directamente uso un ciclo for, desempaca, digamos, eh, cada campo del CSV y directamente lo muestra. ¿Mm? Si yo corro esto, lo va a leer en nuestro archivito contacto CSV,
y nos va a mostrar separaditos cada uno de las filas y columnas. Yo lo corro, ahí está, ¿ves? Nos muestra todo el contenido, que sería eso nada más. Lo mismo que esto, digamos. Nada más que en vez de separado por coma, Python me los muestra uno al lado del otro separado por un espacio. ¿Se entiende? Esto es más complejo, digamos, es más complejo que un archivo de texto común, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, tengo que usar estos objetos propios del módulo CSV, pero nada. Y se le puede agregar un poco más de complejidad, porque el módulo CSV también tiene, además de readers que leen y escriben con tuplas, también tienen uno que lee y escribe con diccionarios. Se puede hacer también en CSV. Y se hace un poquito más complejo, ya que es un diccionario, yo voy a tener claves y valores. Y fíjense que parecido al writer normal, digamos, el writer yo usaba write row y le pasaba en la tupla, ¿no? Bueno, en este caso, yo le voy a pasar, voy a usar el write row, pero le voy a pasar un diccionario. Entonces, como yo le paso el diccionario, va a ir poniendo cada elemento en la columna correspondiente según lo que diga la clave. Y estas claves del diccionario se tienen que corresponder con los campos que yo le dije que tenía que tener. Es más complejo, capaz que es un poco más difícil, pero bueno, existe y lo podemos usar. No me acuerdo si el práctico pide esto, pero hay un ejercicio que habla sobre diccionarios, pero no sé si se lo tiene que hacer así. Pero bueno, sigamos el código paso a paso para ver qué es lo que hace. Esto es exactamente igual a lo otro, a lo que veníamos usando. La apertura es exactamente igual que lo que usamos para escribirlo. Nada más que aquí empieza a cambiar. Primero voy a definir una lista con los campos o el encabezado, ¿no? Fíjense que acá después al final me lo muestra. Y eso es el encabezado que yo voy a tener dentro de mi tablita. Entonces, creo este nuevo objeto. Antes era un objeto writer, ahora es un objeto dict writer. Y igual que al otro le paso el archivo, pero en este le tengo que pasar los campos, o el encabezado. Aquí dice field names, que sería nombre de campos, nombre de los campos. Le tengo que pasar eso para que el diccionario sepa diferenciar cada campo de uno de otro. Y bueno, acá write header, este método, lo que hace es simplemente escribir el encabezado, ¿no? Escribe ese encabezado nada más en mi archivo. Y luego sí, ya puedo ir escribiendo todo el contenido, pero como un diccionario. Utilizo el mismo método write_row, nada más que esta vez el writer ya es un dict writer. Por lo tanto, yo le tengo que pasar un diccionario. Y esto simplemente lo ejecuta y va agregando al archivo CSV, pero usando un diccionario, ¿no? Y si quieren lo podemos probar. Esto se va para acá y esto se va para aquí. Esto lo voy a cerrar. Esto lo voy a poner así para que se entienda mejor. Para que se vea que es un diccionario lo que yo le estoy dando. Y este diccionario, las claves se corresponden con los campos que yo le pasé cuando yo creé el writer, ¿no? Entonces, si yo ejecuto esto, pero no lo voy a ejecutar a él, sino que voy a hacer uno nuevo, así no sobreescribimos el otro, que acabamos de hacer arriba, que era este en realidad. Voy a ejecutar esto para ver qué es lo que hace. Fíjense, luego, que agarra esta misma lista, pero en vez de ir pasándole una tupla, la convierte en un diccionario con las claves que tenía esto, y eso es lo que le pasa. Si yo lo corro, fíjense que ahí se creó este archivito contactos2, si yo lo abro,
Fíjense que es igual al otro, nada más que este sí tiene un encabezado, que es el que yo le dije que tenía que tener, ¿no? Y si quieren lo podemos abrir al otro también para que vean la diferencia. Voy a borrar estos dibujitos. Entonces, en el normal no tengo un encabezado. Simplemente este es un valor más, una fila más, nada más que el Colab me lo pone con negrita. Pero en el otro, en el que hice con el diccionario, sí yo le puse el encabezado y como que queda más bonito, ¿no? Bueno, también es un poquito más complejo de hacerlo, un poquito, pero bueno. Y bueno, por otro lado también, al yo tener un writer, un dict writer, también voy a tener un dict reader, que sería esto, que lo va a tomar y lo va a leer como un diccionario. El anterior, el reader normal, lo leía como algo como una lista, era un iterable esto, como una lista o una tupla. En cambio este lo va a hacer como un diccionario. Si quieren yo lo copio. Esto lo podemos ejecutar, que es más cortito. Entonces esta es la misma idea, nada más que yo cuando lo creo, le voy a decir, bueno, vos vas a hacer un dict reader. ¿Por qué? Porque yo quiero que lo leas como un diccionario. Y cuando yo lo muestre, voy a ir usando como claves del diccionario los valores que yo tenía en cada columna, digamos, el encabezado. ¿Mm? Si esto yo lo corro, pero voy a poner 2 acá, porque era el 2. Me los muestra sin más, me los muestra, pero habiéndolos leído como un diccionario. Si yo les muestro cuál es el tipo del reader, me va a decir, bueno, es un CSV Dict Reader. Si yo lo corro, ahí está, ¿ves? Es un csv.reader. Es un tipo especial que está hecho por el módulo CSV, pero se comporta igual que un diccionario, ¿no? Es un tipo diccionario, similar a un diccionario, casi igual. Eso es lo que se puede hacer con CSV en Python. Capaz que un poco mucho y medio complejo, pero para que lo sepan, lo tengan en cuenta, si en algún momento tienen que hacer algún trabajo, sepan que eso se puede hacer. Y bueno, la última parte sería la de los archivitos JSON, que como les dije, JSON es otro tipo de archivo de texto. En realidad es un formato con el que se pueden hacer archivos si se quiere, pero tiene una particularidad, y es que por dentro se puede ver que tiene tipos de datos, lo cual quizás les suene raro o no, no sé. ¿Qué piensan ustedes si es raro que un archivo de texto tenga tipos? Pero es así, digamos. Y tiene este tipo de sintaxis. Usa llaves, usa comillas dobles siempre, corchetes también, y si quieren vemos en la Wikipedia, acá hay un ejemplo, otro ejemplo, de lo que sería un texto, pero escrito en formato JSON. ¿Y qué es lo que tiene de bueno? Es que yo puedo tener adentro cadenas, y fíjense que esto no tiene comillas, esto es un número, en Python sería como un int. Fíjense que tengo un booleano también, en este caso con minúscula, porque así se usa en Java, en JavaScript. Tengo también lo que parecieran listas, porque son corchetes, y en Python serían listas. En JSON se les llama esto arrays, para los que hayan usado, qué sé yo, C, por ejemplo, va a ser como un array de C. Y también tienen tipo null, que en el caso de Python sería como un none. Y si yo veo una cosa como esto, es como un diccionario, ¿no? Esto es tal cual un diccionario de Python. Bueno, esto en JSON sería un tipo objeto.
Si se vienen acá van a ver que aquí están todos los tipos de datos, digamos, dice data types, todos los tipos de datos que soporta JSON. Entonces lo que vimos, números, que pueden ser un entero, digamos, como este que vimos aquí, o pueden tener coma, pueden tener un punto decimal, y lo explica ahí. Puede ser una cadena de texto, puede ser un booleano, y que ya lo vimos, con minúsculas los dos. Puede ser un array, que es lo que se parece a las listas de Python. O puede ser de tipo objeto, y el tipo objeto es igual, que sería este por ejemplo, es igual a un diccionario de Python, ¿no? Son valor, clave, valor, clave, valor, ¿no? Igual que aquí. Es un clave, valor, igual que un diccionario de Python. Y bueno, por último, null, que es la variable que no significa nada, igual que el none en Python. Entonces, y antes veamos un poco de, bueno, ¿qué es lo que es JSON? Es este formato que viene de JavaScript. JavaScript, para los que no sepan, es un lenguaje de programación que se ejecuta en todos los, claro, tipo colección. Es igual que un diccionario de Python. En Java, quiero decir, JavaScript se le llama objeto, y en JSON también se le llama objeto. JavaScript es el lenguaje de programación que se ejecuta en los navegadores, ¿no? Por ejemplo, este navegador donde estoy ahora, eh, ejecuta JavaScript. Si yo me voy a inspeccionar, digamos, la página, voy a ver que hay muchos scripts, y todos estos scripts, si se fijan, son todos .js, ¿no? Son JS. Eso quiere decir que son JavaScript. Si yo entro a verlo, por ejemplo, fíjese que esto es código, todo esto está en el lenguaje JavaScript, para lo que le interese, digamos. Esto se puede hacer, yo puedo ver todo el código de todas las páginas, se puede ver. Algunos los ofuscan, digamos, algunos no se muestran así todo bonito. Si entran a Facebook y quieren ver el código JavaScript, no van es toda una sola línea, todo junto con nombres raros. Pero bueno, es para tratar de ofuscarlo un poco, porque el JavaScript está a disposición de cualquiera que lo abra. Pero bueno, nada. Eh, Eso es lo que es el JavaScript. Es un lenguaje que se ejecuta en los navegadores. ¿Y por qué es tan popular el JSON? Bueno, toda la importancia que tiene Internet en la actualidad, y porque, ¿para qué sirve? Para transferencia de datos entre el servidor y una computadora, ¿no? Si ustedes alguna vez vieron algo de cómo es la programación web, o cómo es digamos, el modelo de ejecución, yo tengo un servidor que está en Internet, digamos, la nube es Internet, y este es mi servidor, y es el que me brinda las páginas web, ¿no es cierto? Y si yo tengo acá mi computadora, ¿no? Eh, entonces cada vez que yo le pido al servidor una página web, cualquiera, pues yo digo facebook.com, el servidor me dice, bueno, toma, aquí está facebook.com, pero esto se hace todo a través de un protocolo, y ese protocolo se llama HTTP. ¿Mm? Ese protocolo, la T esta, Hypertext Transfer Protocol, significa text. Y eso quiere decir que todo el tráfico de Internet va en formato de texto. Por eso es tan importante el JSON, que es un formato de texto. Este, ¿Por qué? Porque cuando yo le pido algo a un servidor, por ejemplo, eh, usando esto que es Ajax, que es una forma de pedir yo datos a un servidor, no importa si no saben qué es, ese servidor me lo va a pasar en formato JSON, probablemente. Es lo más común y lo más usado. Entonces por eso por ahí es bueno que sepan qué es lo que es y por qué se usa tanto. Pero bueno, lo que tiene de bueno JSON es que puede representar objetos de un lenguaje de programación, pero en forma de texto plano.
Por eso es importante, digamos, por eso es tan, tan bueno. Entonces, ¿cómo lo hacemos en Python? Bueno, igual que CSV, tenemos que importar un módulo. Tenemos que importar un módulo que simplemente nos va a dar dos funciones. En este caso una es dump, que es para escribirlo, digamos, o para transformarlo en JSON a nuestros objetos. Y el otro es load. Son los dos únicos, que es para pasarlo de JSON a objetos de Python. ¿Mm? O sea, como les digo, si yo tengo un objeto de Python, yo cuando lo paso a JSON voy a tener texto. ¿Mm? Texto, pero en formato JSON. ¿Mm? O sea, esto es un objeto, puede ser una lista, un booleano, o puede ser un diccionario, lo que sea, es un objeto. Y yo cuando lo paso, dijimos que íbamos a usar esta función dump, por ejemplo, digamos que lo pongo acá, dump. Cuando utilizo ese dump, lo va a convertir a mi objeto, lo va a convertir en texto nada más, pero representado en formato JSON. Esto es lo que se conoce como serializar, serialize o flatten, que significa aplastar, es como que al objeto lo aplasta a texto. ¿Mm? Eso es lo que hace la función esta dump. ¿Mm? Entonces, veamos un ejemplito con Python. Bueno, usa el mismo. Hagamos uno más simple. Fíjense que esto es exactamente igual que siempre, pero vamos a hacer uno más simple, para que se entienda un poco mejor. Esto sería JSON. Siempre tengo que importar primero JSON, la librería. Y primero lo vamos a hacer sin un archivo. Si bien estamos hablando de archivos nada más aquí, vamos a ver que si yo vengo aquí, en realidad hay dos funciones que nos brinda este módulo. Uno es dump y el otro es dump s, y la s viene de string, que vamos a usar primero porque le quiero mostrar cómo es en vivo, digamos. Voy a usar dump s. ¿Cuál es la diferencia entre dump y dump s? Que dump necesita que uno le pase un archivo, un objeto tipo archivo, y dump ese no hay que pasarle nada, solamente nuestro objeto Python, y nos va a devolver un string. Entonces veamos. Por ejemplo, si yo tengo un objeto, digamos que en este caso voy a hacer que sea una lista. Una lista que va a tener enteros, y va a tener string, y nada más, lo dejemos hasta ahí, ¿no? Bien simple. Entonces, fíjense, yo solamente, en vez de datos, voy a poner un obj, que es mi objeto de acá, que sería esta lista nada más, ¿no? Entonces yo le dije que esto va a devolver un string, ¿no? Devuelve un string. Entonces yo lo voy a guardar acá. Objeto JSON, ponele, voy a decir, y voy a llamar. O lo pongamos así, str JSON. ¿Por qué? Porque me va a devolver un str. Y lo voy a mostrar. ¿Mm? Entonces, esto es lo que va a hacer. Capaz que no va a tener mucho sentido acá, o no se va a ver algo muy impresionante, porque es un objeto chiquito, pero miren, yo lo voy a ejecutar a esto.
¿Qué puse? str JSON is not defined. SRT puse acá. Ahí vamos de nuevo. Y bueno, usted va a decir, pero si no hizo nada. No hizo nada. Bueno, pareciera que no hizo nada, pero en realidad esto ya está en formato JSON. Bueno, la macana es que es exactamente igual, digamos, que esto, pero si, por ejemplo, yo acá pongo un true y un none, por ejemplo, estos son objetos de Python, ¿no? Con mayúsculas, true y none, y yo lo vuelvo a ejecutar a esto. Fíjense que ahora dice true con minúscula, y en vez de none dice null. ¿Por qué? Porque los pasó a JSON, y en JSON estos son los tipos de datos. Es como que hace una conversión entre Python y JSON. Entonces, y para pasar un array, bueno, este es un array, ¿no? Yo no sé si está en algún lado, está acá, ¿no? Aquí creo que está. Quiero mostrarles, acá está. Esto que le tendría que haber mostrado esto. Esta es la tablita de conversión de Python a JSON y viceversa. Entonces, ¿esto qué dice? El dict se va a transformar en un object, la lista o la tupla se va a transformar en un array, el string, todos los números en number, este es un solo tipo número, true en true, false en false y none en null. Esa es la tablita de conversión, está acá en la página esta del módulo JSON. Este es el módulo JSON de Python. Entonces, si vos me preguntás, para pasar un array, bueno, como yo te decía, la lista o la tupla se convierte en array. Y bueno, no se ve mucho, pero estos dos corchetes son la lista de Python, y estos dos corchetes ya son el array de JSON o de JavaScript. Entonces, ¿y qué pasa si mi objeto en realidad es un diccionario? Bueno, ponele que yo voy a hacer 1 va a ser esta lista y 2 va a ser eh, una cadena, y ya está. Ahora lo que le esté pasando, este objeto ahora no es una lista, sino que es un diccionario. A ver, veamos si yo le doy play. Ahora me lo convirtió en un objeto, digamos. Parece un diccionario, tiene toda la pinta de un diccionario Python, pero en realidad esto ya es un objeto. eh, hasta acá. Es un objeto JSON, ¿no? O de JavaScript. Fíjense que acá este 2 era un número, pero este lo convirtió en cadena. ¿Por qué? ¿Por qué a este lo convirtió en cadena y a estos, por ejemplo, los dejó como números? Y a este también. Bueno, porque justamente son las claves, ¿no? Son las claves del, del objeto JSON, y se ve que las claves tienen que ser siempre texto, no pueden ser números. Bueno, eso no sé tanto de JSON como para decirles, pero debe ser la razón. ¿eh? Entonces, ya que estamos viendo archivos, y antes de pasar a los archivos, hagamos la conversión al revés. Vengamos de JSON y lo pasemos a Python, y lo podemos hacer con este mismo ejemplo. En realidad con este mismo ejemplo. Esto que está acá abajo es texto JSON. Entonces yo voy a decir texto JSON igual a eso, y le pongo en este caso, fíjense, no sé si se los dije antes o no, pero en JSON las comillas siempre son dobles. O sea que yo podría, para simplificarlo aquí, para escribirlo en Python, yo podría poner, bueno, comillas simples, ¿no? Entonces, todo este texto que está acá es formato JSON, yo lo saqué de aquí. Creo mi variable. Y entonces, ¿qué dije yo que tenía que usar para volver para atrás? Creo que no lo puse acá. Ahí está. Tal cual. Si yo quiero, en este caso, volver,
Voy a usar la función, y a ver si lo dije, era load, ¿no? Y está acá. Load, ¿no? Load. Y está acá también en la teoría, con load, donde está aquí. Con load lo que voy a hacer es deserializar. ¿Mm? ¿Qué es deserializar? Bueno, convertir texto plano en un objeto, ¿Mm? En un objeto Python. No sé qué les parecerá eso, si es impresionante o no, pero es bastante potente. O sea, estoy agarrando texto y lo convierto en un objeto real, digamos, de Python. Y veamos cómo se hace. Podemos usar algo parecido. Mi objeto Python va a ser JSON, pero no dumps, sino load y texto JSON, dijimos que era. Bien. Entonces esto, y veamos qué dice acá, solamente tengo que pasarle, bueno, debe haber un loads, acá está. Vamos a usar loads en vez de load solo. ¿Por qué? Porque load solo me pide un archivo y loads con ese me pide un string, ¿no? Aquí la teoría lo hace con un archivo, por eso usa load solo. Yo voy a usar loads con una S al final, porque lo voy a hacer a partir de un string. Entonces, ¿qué me pide loads? Nada, me pide solo el string, y ves aquí dice, deserializa al string S, y lo convierte en un objeto Python. Ajá. Bueno, veamos. Yo voy a ejecutar, bueno, primero voy a mostrar mi objeto Python. Py. Y antes de mostrarlo, voy a mostrar el tipo de mi objeto Python. ¿Mm? Entonces yo voy a correr esto, a ver qué hace. Fíjense que me dijo que este objeto, es de tipo dict. Y no es un dict raro, ¿no? Es dict de Python. Diccionario de Python. Y me lo muestra, ¿no? Fíjense que ahora el true es con mayúscula, este true. El null se convirtió en none. ¿Mm? Los int, los enteros son enteros. Las cadenas son cadenas. Y bueno, en definitiva estos quedaron como cadenas nada más. Ahí digamos que lo perdí en la doble conversión. Pero bueno, no importa. Pero fíjense que lo convirtió en un objeto de Python, ¿no? No sé qué les parece a ustedes eso, pero es bastante potente, en mi opinión. Agarrar texto y convertirlo en un objeto es potente. Entonces, ahora que vimos esto, lo hagamos con archivos. Acá abajo. Hagamos primero el que pasa de Python a un archivo JSON. Lo hagamos con el mismo primero y después lo hacemos con el ejemplo de la teoría. Primero voy a agarrar este objeto, dijimos que era un diccionario, pero yo cuando use este dump, y en este caso va a ser dumps, primero voy a crear un archivo. Voy a usar with, voy a crear un archivo, le voy a llamar JSON, le voy a poner extensión JSON porque se me canta, pero va a ser un archivo texto nada más. Lo voy a abrir con la W, voy a decir archivo, y adentro voy a ejecutar el dump, y me voy a ir a fijar aquí qué es lo que necesita el dump. El dump normal necesita primero mi objeto que quiero transformar y luego el archivo. Ajá. Bueno, acá está el objeto y el segundo parámetro es el archivo. Entonces ahí ya lo puedo ejecutar. Y esto va a escribir en el archivo este
este método, dump solo, él solo ya escribe en el archivo, utilizando el archivo. Yo no tengo que decir write, ni write line, ni nada, ¿no? Este es el que hace la escritura. El archivo, ¿no? Y luego, bueno, como estoy en with, lo va a cerrar solo. Esto lo puedo cerrar, borrar. Y lo ejecutemos, y esto va a crear el archivo. Yo le doy play. Bien, lo creó, ¿no? Ahora si yo vengo aquí, está acá, este arch.json, y si lo abro, está acá, el mismo texto que vimos aquí, lo guardó en el archivo, ¿no? Es lo mismo, nada más que haciéndolo, guardándolo dentro del archivo. Y lo mismo para leer el archivo, ¿no? Si voy acá abajo, ahora yo ya tengo un archivo en formato JSON, archivo de texto en formato JSON, tiene un objeto ahí adentro, y yo lo voy a abrir, lo voy a leer, y lo voy a deserializar y lo voy a convertir en un objeto Python. Probémoslo eso, también con with, open, le digo qué archivo es, arch.json, el que acabamos de hacer arriba, le paso la R, y le digo que va a ser as archivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a leer con load. Voy a decir json.load, pero load ¿de qué? De mi archivo, ¿no? Y esto, ¿dónde lo voy a guardar? Yo dije que iba a deserializar en un objeto Python, ¿no? Entonces yo voy a decir, bueno, este es mi objeto Python, y quiero que lea el archivo. Ahora voy a ir un segundo acá para ver si necesito algo más. Load solamente recibe el archivo, ¿no? Bien. Entonces, hasta ahí yo ya tendría mi objeto Python. Si lo muestro acá abajo, aquí ya se cerró el archivo. Y también voy a, igual que en el anterior, voy a mostrar también el tipo, para que se vea nada más. Bien, si yo corro esto, va a abrir el archivo, lo va a leer. Este JSON load va a leer el archivo entero, lo va a deserializar y lo va a convertir en un objeto Python y me lo va a devolver. Yo le doy play. Fíjense, me pasó lo mismo que aquí. Me dijo, es un objeto de clase dict, y me lo mostró. Es un diccionario. Diccionario exactamente igual, el null se transformó en none, el true en true, los string en string, y los ints en ints, ¿no? Entonces esa es la potencia, digamos, del JSON. El ejemplo de la teoría, bueno, es el mismo, lo mismo que veíamos en CSV. Si quieren lo probamos, para que lo vean nada más. Porque la idea, digamos, está acá, resumida acá. Y ahí, bien. Este ejemplo va a tomar la lista, casi igual, creo que le agregó una línea acá, en tupla. ¿Y qué va a hacer? Va a crear una lista nueva, esta lista que se llama datos, una lista, y a la lista va a recorrer primero mi lista de contactos, y va a ir creando un diccionario por cada fila, digamos, y lo va a ir guardando en datos, ¿no? Acá, datos.append. Entonces cuando lo va a crear, y esto está mal indentado. Ahí, ahora sí. Entonces, esto hasta acá, estas dos líneas, van a crear este diccionario, esta lista de diccionarios, estas dos líneas, van a ir llenando esta lista, pero en forma de diccionario.
Luego va a crear un archivo nuevo, contactos.json, y va a ejecutar dump dentro de ese archivo, ¿no? Con los datos. ¿Qué era lo que habíamos hecho nosotros, digamos? ¿Dónde está? Acá, ¿no? Nada más que nosotros lo hicimos con un solo objeto. Bueno, él también lo va a hacer con un solo objeto, pero va a ser un objeto diccionario bastante más grande que el que hicimos nosotros. Borrar esto. Entonces yo voy a ejecutar esto, y voy a ir a ver el archivo que se creó. Bien, ahí se ejecutó. Lo voy a ver. Y acá está contactos JSON. Si yo lo abro, bien, es ese objeto en formato JSON, no más que bastante más grandote, un JSON bien grande, con todos estos datos, ¿sí? Convertidos a texto. Y si hacemos al revés, eh, la lectura, eh, lo podemos hacer a mano también, pero voy a copiar esto. Si hago acá. Voy a intentar leer el mismo archivo, contactos JSON, lo voy a deserializar con load, lo voy a convertir en un objeto. Si quieren, aquí mismo voy a hacer el print del type, y voy a hacer el print que habíamos hecho antes, bueno, lo dejemos ahí. Y como yo ya sé que esto es un diccionario, este dato, ¿por qué? Porque lo deserialicé, y no es un diccionario, es un array de diccionarios. O sea que cuando cuando lo deserialice, según la tabla de conversión, se va a convertir en una lista. Por lo tanto, yo voy a iterar sobre esa lista, y cada objeto de la lista es un diccionario. Por lo tanto, voy a ir mostrando cada elemento de una lista, pero con la clave, ¿no? Porque yo sé que es un diccionario. Porque ya lo leí, digamos, ya sé qué es lo que tiene, porque yo lo creé, digamos. Entonces le voy a dar play a esto, va a leer el archivito y lo va a mostrar por pantalla. Ahí está, ¿ves? Me dijo que la clase es lista, ¿no? Cuando lo deserializó, lo convirtió en una lista. Y aquí yo mostré el tipo, y luego lo muestro como mostraría cualquier lista de diccionarios. Si hago un print de datos sub 0, por ejemplo, el primer elemento, esto me debería decir que es un diccionario, ¿no? Si lo corro de nuevo, y ahí está, ¿ves? Me dice, bueno, es un diccionario, eh, ese elemento. Todos los elementos son diccionarios. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos? O sea que lo de JSON, en general no tiene tanto que ver con archivos como los otros dos, porque ya vimos que lo puedo hacer en el aire, digamos, no necesito un archivo para ejecutar esto, pero sí tiene sus dos funciones, dump y load, que trabajan con archivos, ¿no? Y al ser todo texto, funciona bien con los archivos de texto comunes de Python, ¿no? Entonces esa es más o menos la idea de este módulo. Creo que ya no hay más nada después de esto, sí, termina. No sé, ¿qué opinan? Un poco pesado todo el contenido, pero no me parece que es tan complejo como el otro. Sí, un poquito mucho, pero bueno, eh, para que sepan estas cosas es bastante esencial. Veamos el práctico, a ver qué es lo que tiene. Bueno, acá ya lo estaba resolviendo. Y hay, a ver, voy a buscar acá. Bien, si bien acá, antes, para terminar, y no quiero decirles esto porque es importante, el práctico les va a pedir que trabajen con archivos que están en Google Drive. Lo que estuvimos haciendo nosotros acá en este colado, no está en el Drive, sino que está en este
pequeño pedacito de memoria que nos da Colab, pero si yo quisiera usar mi Drive, la forma de hacerlo es venir aquí, a donde está la carpetita esta, y fíjense esta que está acá, la que tiene el simbolito del Drive, tocan ahí en ese, este que está acá, y le va a salir un cartel. Le va a decir que si es que le quieren dar permiso a este notebook a que acceda a su Drive. Entonces ahí ustedes le dicen que sí, connect, y ahí la va a montar su Google Drive, y ahí está aquí, ¿no? Este sería mi Drive, y esto tiene mis cosas, ¿no? Si yo me voy a mi Drive, que es bueno, esto sería lo que muestra, este Drive, sería lo que está mostrando esto. Por lo tanto, yo una vez que ya creé eso, para acceder mediante el código, tengo que poner esto, ¿no? Y vamos a hacer la prueba aquí. Voy a cerrar aquí un ratito. Esto lo tienen que hacer ustedes para resolverlo. Tienen que poner estas dos líneas. Estas dos líneas hacen que ustedes dentro del código puedan acceder a, a los archivos que tienen en su Drive. Y hay un ejercicio, el ejercicio, bueno, este va a pedir que creen dentro de su Drive un archivito. Y luego hay un ejercicio, el último, que ustedes tienen que usar este archivito, entidades.json, que ya se los voy a pasar. Ya se los pasé ayer a los otros chicos en el chat, seguro capaz que lo vieron en el WhatsApp. Igual ahora cuando termine la clase se los vuelvo a pasar. Un archivito que ustedes tienen que subir a su Drive. Yo me lo puse aquí, digamos, entidades de JSON. Entonces, ustedes van a tener que venir y abrirlo. Les muestro cómo se abre. Fíjense, así. Por ejemplo. Voy a hacer más un poquito el principio del ejercicio 8, por lo menos lo esencial para que lo puedan abrir. Fíjense que yo puse, cuando lo voy a abrir, tengo que poner la dirección entera del archivito JSON, ¿no? En su caso, quizás con esto hasta ahí, con eso hasta ahí le va a servir, digamos. My Drive sería su Drive encima nada más, y ahí lo tendrían que tener. Yo particularmente lo tengo dentro de este carpetita que se dice Colab Notebooks, y lo tengo ahí adentro a entidades de JSON. Por eso yo tengo que ponerle esto acá, pero bueno, ustedes véanlo. Y lo que voy a hacer es simplemente ejecutar esto. Voy a leer el archivo entero. Voy a leer el archivo entero. Y lo voy a deserializar con loads, con la S, ¿no? Fíjense que es con la S. Por lo tanto, yo lo voy a leer el archivo manualmente, ¿no? En realidad, me gustaría no hacerlo así porque yo no les enseñé así. Lo vamos a hacer como lo veníamos haciendo. With open, archivo, y adentro lo voy a deserializar pero con load S. Y voy a decir mi objeto Python va a ser igual a JSON.load S, y voy a pasar mi archivo, y eso lo va a leer. Entonces, nada más, yo solo quiero leerlo. Después voy a mostrar mi objeto. Ahí. Y probemos esto a ver si funciona. ¿Qué dice? Aquí opa que soy. Era load sin S, que era lo que, para eso hice tanto escándalo. Voy a usar load para leerlo y deserializarlo. Y ahí está, fíjense que entró a mi Drive.
entró a mi Drive y lo leyó al archivo, lo deserializó, lo convirtió en un objeto Python y me lo dio. Esto es un diccionario que adentro tiene cosas, y veamos, tratemos de iterar sobre ese diccionario. For key value in object.items print key print. Vamos todo en uno. Vale. Veamos qué nos muestra. Dice clases, name, actor, extend, properties. Ajá. Son como objetos bastante grandes, ¿no? Enormes. Pero bueno. Más o menos esto es lo que tienen que hacer ustedes. Esta es la parte, digamos, más complicada. Abrirlo desde su Drive. Lo mismo van a tener que hacer en el ejercicio 1, nada más que no tienen que abrir algo, sino que tienen que crear algo y escribirlo. Fíjense que este dice que creen un archivo, abrir, mostrar y guardar los datos, y lo hagan dentro de su Drive. Entonces van a tener que poner esto, darle permiso y entrar a su Drive con esto, ¿no? Y crear el archivo. Y bueno, lo último y importante para poder resolverlo es esto, de este ejercicio 5 y un poco también del 6, del 7. Este ejercicio, el 5, les pide que entren a una página y lean el contenido de esa página web y lo guarden en un archivo. Generar un archivo que guarde la información que sacaron de la página. La página es esta, es una página de los 40 principales, y lo que le pide el ejercicio es, bueno, no lo explica bien, pero lo que quieren es que tomen los títulos, ¿no?, de las canciones. Esto, eso, y eso, y eso. Bueno, ¿cómo van a hacer? Bueno, ya lo habíamos visto un poco en el práctico, me acuerdo que práctico 5 o 6, el 5 creo que era, que para acceder a una página web, podíamos usar estas sobre todo, request, esta librería. Lo que tienen que hacer más o menos en ese ejercicio es, primero usar request para obtener la página en texto, convertirla en un objeto con Beautiful Soup, y de ese contenido, ¿cómo hago yo para llegar a cada uno de los ítems? Bueno, solo para que sepan nada más, si yo me fijo acá, esto donde están los títulos, si se fijan, es una etiqueta H2, siempre es una etiqueta H2. Por eso, la idea sería que vayan y lean todas las H2 y vayan obteniendo todos los valores de ahí. Yo los obtengo con esto. Si ustedes llegan a ejecutar esto, me va a obtener una lista con todos los nombres de las canciones, ¿no? Sería una forma de hacerlo. Si quieren, cópienlo, sáquenle foto a esto. Tampoco es que, o sea, no les pedimos que ustedes sepan, digamos, de la nada saber todo esto. Pero bueno, eso es lo que le pide ese ejercicio. Y este otro les va a pedir que entren a esta página, y esta página les va a devolver un JSON. A ver, esta. Esto es un archivo JSON, aquí está mostrado bonito, pero si lo veo crudo, es el JSON que nosotros conocemos, que vimos, y les va a pedir que entren y lo copien y lo conviertan, ¿no? Eso es lo que pide el ejercicio de este 7. Así que bueno, eso sería todo por hoy. Todo lo que tiene que ver con archivos. La semana que viene ya empezamos con base de datos. Así que bueno,
Listo, se acabó la clase. Nos vemos el martes. Sí, nos vemos el martes, chicos. Que vaya bien, que tengan buen fin de. Y nos vemos la próxima. Acuérdense que tienen que entregar el práctico mañana, el 5 y 6 creo que, 7 6 7 vaya ni me acuerdo, 5 y 6 me parece. Nos vemos chicos.